Un bendecido día para todos y para todas. ¿Qué no es la iglesia? Estamos diciendo entonces que la iglesia no es un edificio o un templo hecho de ladrillos y metales y demás cosas. También hemos dicho que la iglesia no es una confesión de fe, una declaración de fe. Y queremos continuar con esta tercera afirmación acerca de qué no es la iglesia. No es una denominación. Somos mirados como una organización o una iglesia que está dividida por la organización en la que estamos distribuidos o la administración de las distintas congregaciones, confesiones o denominaciones. Y pues esto sí puede ser un obstáculo para dar el testimonio de Cristo y también la difusión del Evangelio, porque pues la gente queda como confusa en la inquietud de cuál es la iglesia verdadera. Entonces podemos también llegar al extremo que los que nos miran en esta clase de organizaciones, además de la confusión, digan, bueno, pero es que la Iglesia Católica sí es una misma cosa. En realidad debemos admitir que esa es una verdad a medias, porque en el seno de la Iglesia Católica hay diversidad de opiniones, puntos de vista tan importantes como la predestinación, la gracia y otro poco de temas teológicos profundos que hace que la misma Iglesia Católica esté organizada en grupos o escuelas, como así las llaman: escuela tomista, molinista, escotista, agustiniana, bueno, etcétera, que en realidad viene a ser casi lo mismo que nuestras organizaciones de carácter evangélico o protestante. Así que también esto, como decía en el devocional anterior, estar organizados en denominaciones puede ser productivo en la medida que sabemos aprovecharlo en la difusión del Evangelio de Cristo en las distintas naciones y regiones de cada país. Pero también un argumento más es: la iglesia es una organización humana. Esto es falso. La iglesia no es una organización humana. El Señor dijo en San Mateo 16, edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia es del Señor. Caeríamos en un grave error los hombres que en algún momento intentemos señorear sobre la iglesia como si fuera nuestra. La iglesia es de Cristo. Él la redimió, Él la estableció, Él la compró, dice la palabra de Dios, con su propia sangre. Otro argumento también que aparece es: todas las iglesias son lo mismo. Y esto sí que no podemos aceptarlo y no podemos confundirnos. A nivel del Estado, creo que en casi todas las naciones, o por lo menos en América Latina, que ha habido tanta diseminación de denominaciones, entonces nos miran a todos lo mismo. Pero quisiera hacer una aclaración entre lo que es la iglesia del Señor y lo que conocemos como herejías. La palabra de Dios dice que al finalizar de los tiempos habrán engañadores que se levantarán para confundir, y dice que es tan fuerte ese programa de engaño que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Eso nos dice en el Evangelio de San Mateo. Entonces, no todas las iglesias son iguales. Debemos conocer entre la iglesia de Cristo y toda una serie de movimientos religiosos, o lo que conocemos como herejías. Entonces hay una cantidad de grupos de esta misma categoría que, repito, a nivel de Estado han sido metidos en una misma canasta, han sido puestos allí como la iglesia evangélica o protestante, y allí están mormones, gnósticos, testigos de Jehová, Nueva Era y todos los demás
religiones o movimientos religiosos que podamos imaginarnos. En algún momento hablaremos más de eso porque son muchos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que no nos puede extrañar esto. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto fraternal, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta es una clase de personajes que se han levantado para hacer de la iglesia y de la religión una serie de objetivos completamente distintos a los que el Señor se propuso al establecer la iglesia. Entonces hay intereses por la fama, por el dinero, por el poder y toda esa clase de desenfrenos que nosotros no podemos colocarlos dentro de que todas las iglesias son iguales. Hay movimientos demasiado dañinos con el título de iglesia, con la chapa de iglesia, pero no todas las iglesias son iguales. Por favor, revise, verifique cuál sería una buena manera de medir si usted está en la iglesia verdadera o por lo menos en una iglesia que está dentro de los planes y programas de Dios. Bueno, un primer principio es que en esa iglesia enseñen la palabra de Dios y eso debe ser fundamental, un punto de partida y un buen examen que nos ayudará bastante. Continuaremos sobre este tema importantísimo para estos tiempos. ¿Qué es la iglesia? Dios te bendiga.